Vamos a trabajar el día de hoy nuestra segunda clase y como lo había mencionado, vamos a abordar sobre dos corrientes filosóficas que tuvieron un gran impacto en la teología cristiana, no solo del primer siglo, pero también a lo largo de toda la historia el cristianismo ha tenido que acarrear, digamos, por utilizar una palabra, un término, acarrear con ese impacto de estas dos filosofías. En- por supuesto, el análisis está enfocado en que tales filosofías impactaron directamente el pensamiento del Nuevo Testamento, pero que también a lo largo de los siglos, la misma teología cristiana no ha podido quitarse de esa influencia. Entonces, conviene que sepamos cómo trabaja esto para que en el momento que nosotros, nuestro propio estudio, ya sea que analicemos algún documento o que nosotros mismos demos alguna explicación sobre algo, estemos conscientes de esta cuestión, de esta influencia. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces. Voy a avanzar en mis diapositivas y lo primero, voy a presentar ambas corrientes de una manera muy sintética. Vamos a hacer aquí un esquema de lo que va a ser, en este caso, la propuesta de cada uno de estos filósofos y que tuvo un gran impacto en el mundo de aquel entonces, obviamente también en el cristianismo. Muy bien, la filosofía de Platón. Platón es un pensador griego que lo tenemos entre los años 427 y 347 antes de Cristo. Es una más notables a lo largo de la historia y que justo la tenemos de 3 a 4 siglos antes de que naciera la fe cristiana. Muy bien, ¿en qué consiste la filosofía de Platón? A medida que vayamos avanzando en estas cuestiones, en los argumentos platónicos, vamos a ir haciendo conexiones. Yo creo que ustedes ya en su lectura del Nuevo Testamento, en su estudio del Nuevo Testamento, van a poder, con lo que aquí expongamos, van a ustedes a poder hacer conexiones de lo que nos comunica el Nuevo Testamento. Entonces, algunas cosas, por supuesto, se les van a hacer bastante conocidas, pero por esa vinculación que tienen con el Nuevo Testamento. Oye, vamos a comenzar. Eh, la base la base para el pensamiento de Platón tiene que ver en su inicio con esto. Y vamos a hacer algunos comentarios, obviamente, del Nuevo Testamento en relación a esto, pero vamos a tratar, bueno, yo voy a tratar de que pueda quedar lo mejor explicado posible estas bases que constituyen el pensamiento platónico. Muy bien, Platón concebía el mundo, dice la visión cosmológica de Platón, lo cosmológico tiene que ver con el funcionamiento del mundo, cómo entendemos que funciona el mundo. Bueno, para Platón había, en este entendimiento del funcionamiento del mundo, había dos cosas que él enseñaba. Primero, decía que el mundo material, esto es muy importante porque de aquí se va a agarrar el gnosticismo, el docetismo también y el hedonismo, tres grandes corrientes filosóficas también que tienen su origen en el pensamiento de Platón, que causaron estragos en el pensamiento cristiano del primer siglo. Y lo podemos ver en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, de cómo Corinto es este tipo de ideas. Muy bien, ¿en qué consiste la visión de Platón acerca del mundo? Bueno, él decía
que el mundo material, nosotros mismos, el mundo en el que habitamos, es solo un reflejo del mundo perfecto. Obviamente el mundo perfecto es invisible y nosotros, decía Platón, nosotros por nuestras limitaciones no podemos percibirlo excepto por algo. Vamos a explicar ese algo. Pero en el común de los casos, en la mayoría de los casos, el ser humano, debido a sus limitaciones, no puede percibir el mundo, aquel mundo ideal, aquel mundo perfecto. Entonces, él decía básicamente que hay dos mundos en el sentido de dos realidades. Hay dos realidades. Una se conoce para él la identificaba esta primera realidad como el mundo de las ideas. ¿Por qué el mundo de las ideas? ¿Qué es una idea? Antes de que algo adquiera cuerpo, antes de que algo adquiera materialidad, primero es una idea. Todas las acciones que nosotros llevamos a cabo, todo lo que nosotros efectuamos, ya en el hacer, en el ejercicio, en la práctica, primero nace como una idea. Entonces, este sentido lógico para Platón servía para dibujar su cosmología. Entonces, existe un mundo perfecto. Y él decía, voy a leer lo que dice el círculo azul. Dice, el mundo de las ideas es un mundo inteligible, es decir, es el mundo donde se origina todo el conocimiento, toda la inteligencia, todo lo que tiene que ver con la base de lo material. ¿Qué son esas ideas? Bueno, las ideas, para Platón, esto es en el ámbito filosófico, las ideas son aquellas esencias inmutables. Recuerden que cuando vimos el ser divino, uno de los atributos que nosotros veíamos sobre la persona divina es la inmutabilidad. La inmutabilidad es la carencia de cambio, la carencia de transformación, porque cuando algo experimenta cambio y transformación, eso significa que está en vía de desarrollo, está en proceso de desarrollo, está en proceso de perfección. Pero cuando algo en esencia es inmutable, quiere decir que eso ya no necesita pasar por ningún proceso de desarrollo. Es decir, eso que por sí es inmutable, por ende, por lógica, es aquello que ya en esencia es perfecto. Entonces, por eso, para Platón, las ideas, el mundo de las ideas, está constituido por esencias inmutables, que ya no jamás han presentado y no presentan un proceso ni de cambio de transformación. Em, Dice, es el mundo esencial. O sea, la esencia es lo que contiene, es como dijéramos, ¿cuál es la esencia de un ser humano? Su código genético. El código genético es la esencia de un ser humano. Entonces, allá es como si Platón dijera, en ese mundo perfecto se encuentra el código genético para todo lo material que ahora nosotros vemos y experimentamos. Entonces, este mundo esencial no solo contiene la esencia de todo, sino que va a ser el verdadero mundo, el mundo auténtico, y dice, y además de eso también es eterno. Y aquí estamos poniendo un paréntesis porque en filosofía se maneja este concepto de lo arquetípico. Lo arquetípico es aquello que sirve de modelo para todos los demás. Es como cuando se crea un prototipo en donde el prototipo reúne todas las cualidades esenciales, ideales, perfectas, etcétera, y después, con base en ese prototipo, ya se generan otras cosas en serie, pero
Es eso que es el arquetipo, eso que es el prototipo, va a servir la base para todos los demás, para todos los demás. Entonces, para Platón, esta realidad perfecta, eterna, inmutable, es la base para todo lo demás. De hecho, lo verdaderamente importante para Platón es esa realidad, porque la realidad material es solo un reflejo y la realidad material tiene sus propias características, por supuesto. Pero vamos a pasar ahora entonces al círculo verde para empezar a hacer esta relación entre estas. Muy bien, muy bien. Avanzamos. En el círculo verde tenemos, de ahí dice, el mundo sensible, eso lo decía Platón, el mundo sensible, a todo aquello, toda esa realidad material que nosotros percibimos a través de los sentidos, dice, el mundo sensible es solo una copia imperfecta, transitoria e irreal del mundo inteligible, es decir, de ese mundo perfecto. Dice, el mundo de las cosas y los objetos están sujetos a cambio y degradación. Creo que esto no hay que argumentarlo mucho porque efectivamente es así. Todo lo material está sujeto a tiempo, a transitoriedad. O sea, todo lo material está en constante cambio y transformación. Incluso todo tiene un ciclo de vida. Nuestras personas tienen un ciclo de vida, el mundo que conocemos, las estrellas, etcétera. Unas cosas duran más que otras, obviamente, pero a fin de cuentas todo está sujeto a un ciclo de vida. Entonces, como todo está sujeto a un ciclo de vida, entonces eso no es perfecto, eso no es lo esencial. Esencial es lo que sirve de base para lo otro, porque lo que es esencial por sí mismo es eterno. Vamos a pensar en Dios. Por ejemplo, si viéramos a Dios desde el punto de vista de Platón, entonces diríamos solo Dios es perfecto, esencial e inmutable. Y el ser humano es finito, está sujeto a cambio y es corruptible. Entonces, creo que esta parte se puede entender con cierta facilidad, pero decía Platón, porque esa es la parte que ya empezamos a ver en la primera sesión de nuestro curso cuando dijimos que había una dicotomía, es decir, una separación, una, eh, una unión forzada en respecto al ser humano, a su ser. Entonces, Platón decía, para seguir ahondando en esto, dice, ambos mundos, el mundo perfecto y el mundo no perfecto, quedan vinculados por el alma que es inmortal. O sea, para Platón, el único elemento en el mundo sensible valioso es el alma, porque finalmente para Platón el alma pertenece a ese mundo perfecto. Y por eso decíamos desde la sesión pasada que desde la perspectiva griega, el alma está aprisionada en el cuerpo. Y una vez que el cuerpo fenece, muere, el alma queda liberada y regresa a esa realidad eterna y perfecta. Bueno, son varios elementos que constituyen el pensamiento de Platón. Pero fíjense ustedes cómo viene muy, muy a tono esta parte, porque el Nuevo Testamento pareciera que también nos presenta una realidad similar. Cuando, por ejemplo, en Efesios
nos dice que Dios pensó en la iglesia, pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando el mundo todavía no tenía lugar, cuando la realidad material todavía no había sido hecha, Dios ya tenía en su mente, en su pensamiento, de que la iglesia existiría, que nosotros existiríamos. Entonces, es un poquito esta parte, por eso es que la eternidad en Dios se piensa o se debe de pensar dentro de la teología sistemática, no como una sucesión infinita de días, meses, años, siglos, etcétera. O sea, la eternidad en este sentido no es esa acumulación de tiempo, no. Justamente la eternidad es aquella realidad, es aquella situación en donde el tiempo no existe, porque el tiempo, a fin de cuentas, es algo finito. O sea, también el tiempo pertenece a la esfera del mundo sensible en ese esquema platónico, y un poquito también se enseña eso en el Nuevo Testamento, en que el tiempo en Dios no tiene sentido. O sea, el tiempo tiene sentido para el hombre porque el hombre se rige y todo lo material se rigen por el tiempo, pero eso no tiene caso ni aplicación en Dios. Entonces, eh, esta parte es importante de entender porque nos deja ver entonces cómo el sentido que puede tener también esa visión bíblica cuando nos presenta lo que aún no existe o lo que no puede existir, sí, y que sin embargo ya ha tenido lugar en las intenciones, en los planes, en el pensamiento de Dios. Muy bien, vamos a seguir avanzando con esto para seguir complementando las bases del pensamiento platónico. Muy bien. Ahora, entonces, seguimos desarrollando esta parte. Entonces, una es la visión cosmológica de Platón, que es la que acabamos de ver. Ahora, esto se va complementando poco a poco. Vamos a ver ahora la parte antropológica. ¿Cómo ve Platón al ser humano? Bueno, ya dijimos que estas dos realidades, la realidad eterna, inmutable, y la realidad finita y material, tienen su punto de encuentro justamente en el ser humano, porque para Platón el ser humano está compuesto o es un ser que se compone de las dos cosas. El alma, en este caso, pertenece a aquel mundo sensible, y el cuerpo pertenece a aquel, bueno, al mundo material obviamente, pero refleja, es decir, el ser humano en su constitución refleja las características de ambas realidades. Por ejemplo, el cuerpo refleja la materialidad, lo corpóreo, pero que eso corpóreo es finito y también es corruptible. Corruptible quiere decir que está sujeto a degradación. Bueno, pero eso que caracteriza al ser humano en cuanto a su cuerpo aplica para toda la realidad material. Y también, por otro lado, ya habíamos dicho que el alma en el ser humano es lo único que vincula el mundo imperfecto con el mundo perfecto. Así es que el alma, por definición, para Platón es inmaterial, es eterna y es corruptible. Aquí vamos a encontrar una diferencia porque en el pensamiento bíblico el alma no es eterna. Esta es una diferencia importante. Y si hay una similitud en cuanto a que el alma es inmaterialmente en ese sentido, porque en cuanto a que es eterna, por eso dice la escritura, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ya dijimos desde la sesión pasada que el ser humano para el pensamiento bíblico
se debe conceptuar como una unidad completa e indivisible. Entonces el ser humano, el alma, de la perspectiva bíblica, sí puede morir. De hecho, muere, ¿no? Eh, bueno, dice, ahora hay una nota en la parte de abajo de la diapositiva que dice, por medio de la reminiscencia, esto es una palabra que significa reconocer. O sea, ¿por qué reconocer? Porque en nuestro ser, que habita lo corpóreo, pero que también habita el alma, por pertenecer a ese mundo perfecto, entonces el alma realmente conoce todo, porque experimenta y sabe bien qué es lo que conforma y compone a ese mundo perfecto, ese mundo arquetípico. Entonces, cuando el ser humano va creciendo en su desarrollo, el conocimiento que él va adquiriendo realmente no es un conocimiento como tal, sino es un reconocimiento. Es decir, es como si el alma que pertenece a ese mundo perfecto fuera dejando caer gotitas de conocimiento en el ser humano, y entonces el ser humano va conociendo, va adquiriendo conocimiento, pero gracias a que esa alma lo está conectando con esa realidad eterna. Por eso para Platón el conocimiento es más bien un reconocer, es decir, el hombre se va haciendo consciente poco a poco de esa realidad perfecta a través del alma. Dice, entonces el hombre accesa al conocimiento esencial, ese conocimiento perfecto, inmutable, eterno, accesa al conocimiento esencial del mundo de las ideas, y con base en ello puede vivir su vida aspiracionalmente en imitación de ese mundo real y perfecto. Entonces, para Platón, ¿qué es lo que constituye la ética humana? La ética humana se constituye por ese seguimiento del mundo esencial. O sea, aspiramos a ese mundo esencial, que nuestro cuerpo finalmente va a morir, pero gracias al alma que habita en nosotros, es por eso que desarrollamos una ética. No desarrollamos una ética nada más porque sí, porque en el sentido de lo corpóreo somos biología que muere, pero como habita en nosotros el alma, entonces esa alma poco a poco nos va dirigiendo en ese sentido de la realidad eterna. Em, Algunas cosas, por supuesto, nos suenan bastante conocidas en el fondo, porque nosotros también llegamos a pensar y a sentir que nosotros vivimos con un objetivo, es decir, el objetivo es alcanzar como creyentes, ¿no? Es alcanzar el reino de Dios. Entonces quiere decir que nuestro comportamiento es un comportamiento aspiracional, porque nosotros estamos dirigidos, nuestra mente, nuestros actos, nuestra perspectiva está dirigida a poder alcanzar eso. Entonces se parece un poco a lo que Platón decía con respecto al ser humano. El ser humano constantemente está inspirado en este mundo perfecto que, que, que le ayuda a mantener una conciencia, una racionalidad y una vida relativamente pacífica y, bueno, relativamente buena también. Bueno, esta es la visión de Platón con respecto al ser humano. Vamos a pasar a una siguiente, que es la visión epistemológica. Lo epistemológico es aquello que constituye la base del conocimiento. ¿Cómo se origina el conocimiento en el ser humano? Ya lo empezamos a plantear en la diapositiva anterior.
que habita al ser humano, el alma tiene su manifestación en el razonamiento, en el raciocinio de la persona. Es decir, es como, cómo percibimos el alma, cómo sabemos que hay un alma en nosotros a través de la racionalidad. La manifestación del alma en nosotros es nuestra racionalidad, porque justamente es la racionalidad lo que nos separa de los demás animalitos. Los demás animalitos o el mundo de los seres vivos es guiado solamente por su instinto de supervivencia. En cambio, el ser humano es guiado en base a su razonamiento, a su raciocinio. Bueno, para Platón, el raciocinio es justamente la manifestación del alma. Por eso es que, por eso es que para, por eso es que para Platón, permítame tantito, perdón. Entonces, en esta visión de cómo adquiere el ser humano el conocimiento, entonces tenemos esta parte. Em, el alma se manifiesta a través del raciocinio y obviamente eso pertenece al mundo perfecto. Esto está contrapuesto con la sensualidad. Eh, 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 Platón entiende la sensualidad como aquel entre paréntesis, entre comillas, conocimiento que se adquiere a través de los sentidos, de lo sensorial. Entonces, hablar de sensualidad es lo mismo que hablar de lo sensorial, es exactamente lo mismo. Así es que, ¿cómo adquiere el conocimiento el ser humano? A través de sus sentidos. Pero son sentidos que están diseñados para comprender lo material, cuestión limitada. Porque si el ser humano está, por definición, diseñado para comprender solo lo material, entonces eso ya es una limitación. Por eso es que el ser humano necesita de esta conexión con lo divino, con lo eterno, con lo inmutable, para poder llevar una vida completa. Dice, la verdadera fuente del conocimiento, esto enseñaba Platón, es la razón y no la sensualidad. La razón, es decir, el logos, porque la palabra griega con la que se enseñaba este fenómeno de lo racional, esa palabra que se empleaba era justamente el logos. Dice, porque la razón, es decir, el logos, es donde se manifiesta el alma y donde reside la búsqueda de lo verdadero. Entonces, para el marco de la filosofía griega, el conocimiento verdadero, válido y único, el verdadero conocimiento es el que se genera a través de la razón, porque la razón o el logos es lo que está vinculado a esa parte eterna. Em, ¿Cómo relacionaríamos esto con el Nuevo Testamento? Bueno, ustedes saben que el Evangelio de Juan empieza diciendo, es un canto muy breve. El Evangelio de Juan inicia: principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Esta palabra se hizo carne. Ubican bien ese pasaje del Evangelio.
Estamos hablando de los primeros versículos del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Hay varias maneras de traducirlo, las versiones nos ayudan a traducirlo de diferentes maneras. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Si tomamos una Reina Valera 60, nos va a decir en el principio era el verbo. Pero si tomamos por ejemplo, una versión Dios habla hoy, diría en el principio era la palabra. Pero justamente el canto, el prólogo de Juan en el capítulo 1 nos presenta que esa palabra eterna se manifestó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Platón decía que la única manera en que el ser humano accese al conocimiento de esa realidad eterna es solamente a través del logos. Sin esta presencia del logos, de lo racional, de lo inteligente, no sería posible accesar a esa realidad eterna. Entonces, vamos a seguir avanzando para eh, seguir haciendo conexiones con nuestra sesión pasada. Entonces, bueno, a ver, entonces vamos a recapitular. Hay una visión platónica que se compone de tres niveles. El nivel cosmológico, el otro nivel que es el antropológico y el último nivel que es el epistemológico, es decir, cómo adquirimos el conocimiento. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que ¿qué es lo que resume? Porque esta primera parte de esta diapositiva es el anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice, los tres dualismos inherentes a la visión platónica de la realidad. Es lo que hemos estado viendo en estas partes, pero ya formuladas en una sola idea. Bueno, hay tres dualismos entonces. Primero, un dualismo ontológico, es decir, respecto al ser y a la esencia de una cosa, en donde hay una contraposición de el mundo eterno contra el mundo material. Segundo lugar, un dualismo epistemológico, es decir, la base del conocimiento, en donde la razón siempre va a estar contra los sentidos, o lo sensorial, o la sensualidad. Y después un dualismo antropológico, esto es el alma contra el espíritu. Estas tres cosas se convirtieron en la base del gnosticismo y también en la base de otras corrientes filosóficas que afectaron la fe cristiana, por ejemplo, el docetismo. En los escritos del Nuevo Testamento justamente tenemos presencia material de esas dos corrientes, gnosticismo y docetismo. ¿Qué decían los docetistas, por ejemplo, en el tema de la persona de Cristo? Los docetistas decían que Cristo, el Logos, no podía haberse hecho carne porque ser carne es, en la carne, en lo material, habita lo malo siempre está sujeto a degradación. Entonces no es posible que lo divino pueda humanarse y hacerse realmente hombre. Eso decían los docetistas, por eso de ahí la palabra doqueo, de donde se deriva docetismo, porque doqueo significa parecer, aparentar. Es como si ellos explicaran la presencia de Jesús en el mundo como una especie de, de de holograma en donde sí vemos algo, pero algo que no es palpable, algo que no es una realidad concreta. Y entonces explicaban que cuando el texto decía que Jesús lloró, que Jesús se sintió cansado, que él se alimentó, etcétera,
que esas eran figuras retóricas, pero que no habían sido verdad, porque lo divino no puede participar de lo material, de lo humano. Y esa es una de las principales conflictos que existió entre el docetismo y el cristianismo, porque entonces el apóstol Juan tuvo que decir en sus escritos, dice, si alguno negare que Cristo ha venido en carne, que el Logos ha venido en carne, tal es el anticristo. Y porque esta corriente sí lleva a constituir una fuerte línea de pensamiento que desbalanceó la doctrina cristiana en su momento. Claro que la enseñanza del Nuevo Testamento fue en sentido contrario para poder contrarrestar esta filosofía que existió. Pero es un hecho que causó muchos problemas. De hecho, en el tema de la cristología, no se terminó solamente ese conflicto no se terminó en el primer siglo, sino lo tenemos presente hasta casi el cuarto siglo, conflictos que tienen que ver con la cristología en este entendimiento de cómo es que operan en Jesús las dos naturalezas. Y lo vamos a ver, aunque ahorita estamos abordando solamente antropología, lo vamos a ver cuando arribemos al tema de la cristología. En la cristología es donde vamos a abordar de manera directa esos temas. Bueno, tenemos aquí esta parte, dice, ¿cómo opera la relación entre los dos mundos platónicos, es decir, la realidad eterna y la realidad corruptible material? ¿Cómo es la vinculación? Bueno, primero es a través, este es un concepto griego también de la metesis, que eso significa a través de la participación donde los objetos se encuentran direccionados hacia la idea esencial o arquetípica. Aquí estamos hablando lo que antes mencionábamos como lo aspiracional. Nuestro comportamiento es aspiracional porque siempre estamos dirigidos por esa realidad perfecta. A eso se refiere. Segundo, la parusía o presencia. Dice que es donde la idea está presente y se manifiesta en el objeto. Es decir, aquella parusía significa presencia. Aquella presencia de lo divino refleja en sí misma todo lo que pertenece al mundo perfecto. Por eso es que en Jesucristo, la enseñanza del Nuevo Testamento es que en Jesucristo y solo en Él se manifiesta toda la realidad del Padre, toda la voluntad de Dios, sus expectativas, sus planes, todo lo que Dios piensa y siente está reflejado plenamente en el Hijo. Por eso es que la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento es que nuestro modelo, nuestro arquetipo, nuestra base por excelencia es justamente Jesucristo. Muy bien, la última parte, que es la parte de la koinonía o comunidad, todas son palabras griegas, también koinonía significa la, la vida en común. Dice, donde se sintetiza lo ideal y lo material, aunque sin llegar a consolidarse total y definitivamente. Esto es muy interesante porque para Platón decía que vivimos o tratamos de experimentar aspiracionalmente ese mundo perfecto y a veces parece que podemos lograrlo, pero no lo tenemos de manera plena, no lo tenemos todavía
de una manera final o acabada o perfecta, sino solamente es aspiracional. O sea, sí lo tenemos, pero no es completa, no es perfecta. Lo mismo sucede en el ámbito cristiano con las cuestiones de el ya y el todavía no. Vivimos el reino, ya podemos disfrutar del reino, podemos disfrutar ya de las bendiciones de Dios, podemos disfrutar de sus promesas, pero todavía seguimos avanzando hacia la realidad última. Y esa realidad última quedará marcada con el retorno del Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente también estamos en un ya, pero todavía no. O sea, ya disfrutamos, ya tenemos, ya participamos, ya experimentamos, pero todavía no se consuma el final de todo. Entonces, también en este sentido avanzamos progresivamente a esa culminación que conceptualmente conocemos como reino de Dios. Es un reino que se hizo presente en Jesús, que hoy se hace presente en nosotros a través de la presencia de Dios en el Espíritu Santo, pero que todavía no es pleno porque estamos avanzando hacia lo último, hacia esa culminación. Entonces, esto es entendible y de hecho es lo que enseña la teología cristiana, que estamos en ese caminar, un caminar que quedará ya el principio del fin, lo marcará el retorno del Señor, que también justamente en los términos del Nuevo Testamento se denomina parusía, es decir, la manifestación del retorno del Señor. Muy bien. Dice aquí la diapositiva, y dentro de esa perspectiva platónica, esto enseñaba el platonismo y también tuvo su impacto en algunos cristianos del primer siglo. Dice, dentro de esa perspectiva platónica, el demiurgo, que se utiliza ese vocablo para referirse a un dios menor. Em, es un poco complicada la parte de cómo se conciben. Imagínense un de no hay un solo Dios, sino diferentes dioses y diferentes grados de dioses. Sabemos que el panteón griego o la acumulación de sus divinidades, de sus deidades, tenían jerarquías. Tenía todo un esquema en donde había un dios principal y dioses menores según sus funciones que estaban ahí presentes en esta comprensión de la realidad divina. Cosa muy diferente con el cristianismo y con el pensamiento semita porque hay un solo Dios verdadero y todo lo demás son ídolos. Sin embargo, esta idea platónica se metió mucho en algunos creyentes y realmente algunos creyentes llegaban a pensar equivocadamente que Jesús era un Dios menor. O sea, sí era un Dios, pero no era un Dios como el Padre. O sea, no era un Dios a la altura o en la categoría del Padre. Y fíjense, cosa muy curiosa, muchos grupos cristianos, y no hace mucho tiempo, pensaban de la misma manera, o sea, pensaban o seguían pensando que Jesucristo es muy superior al ser humano y a los ángeles, por supuesto, pero no es de la categoría de Dios. Es decir, Dios es uno solo, tiene una naturaleza que no puede ser alcanzada o replicada en ningún otro ser. Y estas ideas, que son bastante equivocadas, por supuesto, no han desaparecido, yo creo que a veces no han desaparecido del todo. Y a veces se concibe a Jesús también, o se puede llegar a concebir equivocadamente, como que Jesús sí es de naturaleza divina,
pero no de naturaleza divina como la del Padre, cosa obviamente que se trata de algo, de una apreciación bastante equivocada. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Ya como un repaso, dice, consecuencias de la filosofía platónica en las creencias y prácticas cristianas actuales. Vamos a hacer un aterrizaje de cómo esto ha impactado a las creencias y prácticas cristianas, porque nosotros diríamos, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver el pensamiento de Platón en el siglo cuarto antes de Cristo? ¿Qué tiene que ver con la manera en que hoy experimentamos la fe cristiana? Bueno, la cosa no es la cosa no es tan difícil ni tan alejada, porque miren, observen, en cuanto al dualismo ontológico, cuál es la consecuencia de esto? Dice, el mundo es malo y como consecuencia se da el aislamiento, el religiocentrismo y el espiritualismo. Em, ustedes saben por qué existieron los monasterios, por qué se desarrolló el monasticismo como un movimiento prácticamente mundial, justamente por eso, porque como el mundo es malo, como el mundo es tan malo, lo que tenemos que hacer los cristianos es separarnos. De hecho, hay comunidades históricas que han hecho esta separación del mundo. Por ejemplo, en México tenemos, y creo que en muchos países hay comunidades menonitas, pero las comunidades menonitas surgieron esencialmente, son comunidades de extracción cristiana, pero surgen por esta intención de alejarse del mundo. Es decir, si el mundo es malo, si el mundo nos presenta solamente opciones malas, entonces hay que separarnos, hay que segregarnos, hay que aislarnos y formamos nuestra propia comunidad perfecta. ¿No les parece, no les parece que a veces en el sentido eclesial pudiéramos actuar así? Es decir, ¿qué representa la iglesia? ¿Qué representa la iglesia? Bueno, la iglesia representa ese mundo perfecto donde sí se ejecuta la voluntad de Dios, donde sí experimentamos esa realidad perfecta y entonces se convierte en nuestro refugio de perfección en contra de todo lo imperfecto y malo que nos rodea. Por eso es que surge también el religiocentrismo, porque llegamos a visualizar que solamente ese momento y esa experiencia en ese lugar en específico, es decir, en el templo, es lo único que nos va a vincular con lo perfecto y todo lo demás no. Es decir, vivimos una vida, como ya se mencionaba en la clase anterior, una vida cristiana y otra vida secular. Una vida donde yo soy identificado como creyente y una donde soy identificado como ciudadano, padre, estudiante, trabajador, etcétera, ¿no? Como si fueran dos realidades que yo me paso de una a otra según sea el caso. Esto es el resultado de la influencia platonista. Bueno, ese es en el sentido de lo ontológico. ¿Cuáles son las consecuencias en el sentido de nuestras personas? De lo antropológico. Dice, primero, la visión, lo más importante doctrinalmente hablando, es la visión sobre la cristología se parcializa, porque se sobrevalora solamente la parte divina de Jesucristo. A ver, esto parece como que muy inocente, como que muy inocente. ¿Qué es sobrevalorar algo? Cuando algo se sobrevalora.
En Jesucristo hay dos naturalezas, lo sabemos muy bien. La parte humana y la parte divina. Pero en la iglesia, en nuestra vivencia de iglesia, ¿cuál es la que solamente eh, con la, con la, con la que solamente nos relacionamos? Me parece que preferentemente es con la parte divina. O sea, usualmente tomamos la parte divina de Jesús y con esa nos relacionamos. Entonces, y existe, o sea, es el Cristo glorificado, es el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, nuestra manera de acercarnos en la iglesia y la manera de acercarnos a Jesús es viendo solamente esa parte. No digo que no sea verdad, no estoy diciendo que no sea doctrinalmente correcto. O sea, sí, es doctrinalmente correcto y es verdad que Jesucristo tiene una posición y disfruta debido a su obra perfecta que hizo con nosotros. Dice el mismo texto bíblico que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo eso es cierto, pero la parte un poco limitada es que solamente nos relacionamos con eso y no vemos la parte, en este caso, lo que constituyó a Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, no vemos la parte humana. Para completar esto que estoy comentando, dice, como solamente sobrevaloramos la parte divina, entonces afectamos en consecuencia la... ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, como solamente miramos la parte divina, ¿qué es lo que decimos? Bueno, yo no puedo ser perfecto. Jesús pudo ser perfecto, claro, porque él era hijo de Dios, obvio. Pero yo no soy hijo de Dios. ¿Yo cómo voy a ser perfecto? Yo trato de portarme bien, pero no voy a ser perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me queda o qué es con lo que me conformo? Yo digo, yo digo, bueno, no puedo ser perfecto, entonces, ¿qué sí puedo hacer? Ah, pues asistir a la iglesia, eso sí lo puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? Cantar, participar en los cultos. ¿Qué más puedo hacer? Dar mi diezmo. Si hay alguna actividad que proponga el pastor, pues lo realizamos. Eso sí puedo hacer. Entonces, la ética cristiana y la vida cristiana se reducen solamente a eso, cuando en realidad la ética cristiana y la vida cristiana es mucho más amplia, mucho más rica y mucho más, en cuestión de reto, mucho más fuerte en cuanto a un reto, porque justamente es la parte humana de Jesús lo que sirve para nosotros en el ámbito de la teología para que nosotros podamos desarrollar una ética acorde a la voluntad de Dios. Por eso es la invitación de Jesús por un lado, cuando Jesús mismo dice, en sus enseñanzas dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, es una invitación, es un reto a vivir un verdadero cambio de nuestras personas. Y por eso también el apóstol Pablo de manera similar dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, esta palabra griega que aparece para imitar, no es, ahora conocemos en un uso popular de imitar como como un fingir ser como. Vamos a imitar
y decimos, vamos a imitar a un cantante, ahí nos ponemos a cantar. Vamos a imitar a un actor, imitamos a un actor. Es decir, una imitación es un fingimiento sobre algo, pero en el término griego, en la enseñanza escritural de sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, esa palabra que ahí viene significa reproduzcan, así como yo reproduzco lo que es Jesús, entonces ustedes también son retados y son invitados a reproducir lo que Jesús es. Por eso es que el apóstol Pablo, con toda autoridad y no porque fuera muy soberbio, para nada, él dice, imítenme, imítenme, porque yo estoy, reproduzcanme, porque yo estoy reproduciendo al Señor. Y eso para cualquier cristiano es un reto, por supuesto. Pero como nos hemos conformado a ciertas cosas nada más, nos estamos olvidando y estamos perdiendo la dimensión que realmente tiene ese reto para para la vida cristiana, cuando la vida cristiana podría ser mucho más rica y mucho más abundante de lo que actualmente es. Vamos al último punto. Vamos al último punto. Dice el dualismo epistemológico. Esta parte también es muy interesante de cómo la aplicamos hoy día en nuestra experiencia cristiana. Lo único digno de saber y de conocer es lo que comunica la palabra de Dios. Por ende, o en consecuencia, el resto del conocimiento humano es vano y hasta peligroso para la fe porque está ligado a cosas no espirituales. Les voy a poner un ejemplo. Acá no hace mucho tiempo, un hermano llegó a decir casi de manera pública que estaba mal que los estudiantes fueran a la universidad porque la universidad lo único que hacía era arrancarles su fe, ponerlos en contra de Dios, quitarles esa experiencia de tener y conocer a Dios. Y esto justamente se basa en esta parte, se basa en que lo único digno de conocer es lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Todo lo demás, cualquier otro tipo de conocimiento está por demás, es inútil, no sirve y al contrario, hasta puede resultarnos peligroso. Pero la verdad es que todo el conocimiento tiene una utilidad. Es verdad que a veces, y esto es una realidad que no se puede negar tampoco, sí es cierto que a veces el conocimiento, aun siendo en su esencia algo bueno, a veces se utiliza para cosas malas. Pero eso ya es también algo que queda en la ética de las personas. Uno puede tener el conocimiento, que este conocimiento pudiera ser de bendición para otros y sin embargo se utilizan de manera egoísta o se aplican de manera interesada nada más. Eso sí es cierto, o sea, tenemos que estar ciertos y aceptar que también eso sucede, o sea, la intención, el buen propósito del conocimiento se puede pervertir, claro que sí, eso es un hecho, pero no por esa razón vamos a decir que entonces el conocimiento humano nos sirve, o vamos a decir que el conocimiento humano nos lleva o nos aleja de Dios necesariamente. Creo, creo que cuando la fe está bien enseñada, cuando la fe está bien establecida en el creyente, el mismo creyente puede discernir, porque el apóstol Pablo lo dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Entonces, cuando el creyente está bien enseñado, está bien
dirigido y bien cimentado en el conocimiento bíblico, entonces también puede discernir el resto del conocimiento humano y puede tomar lo que le sea útil para sí y para otros. Por ejemplo, por ejemplo, no sé, acá en las congregaciones de México es un muy bajo porcentaje que se inviten a dar conferencias a personas que tienen alguna profesión útil para la iglesia. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a poner un ejemplo, si ustedes tuvieran eh, en su congregación, vamos a manejarlo como algo hipotético, si ustedes tuvieran en su congregación a varios matrimonios conflictuados, ¿cuál es la rama del conocimiento? Me parece que una rama del conocimiento humano que nos ayudaría a liberar un poco el peso de los conflictos entre las parejas de una congregación sería, por ejemplo, la psicología, porque la psicología nos enseña a establecer relaciones interpersonales sanas. La psicología nos enseña a darnos cuenta, a ser conscientes de cuáles de nuestras acciones son acciones egoístas y que poco están sumando a la relación de pareja. Entonces, pero si tenemos parejas conflictuadas en una congregación, ¿qué es lo que usualmente llega a suceder para su trato o para su solución? Lo que usualmente llega a suceder es que no se invite a un hermano que es psicólogo, no se va a invitar a una hermana que tiene una especialidad en psicología, no. Lo que se hace es invitar a un pastor y el pastor les va a decir, mujeres estén sometidas a sus maridos porque esto es bueno en el Señor. Y eso es lo que el trato que se le va a dar a los problemas reales que nos aquejan a los seres humanos hoy día. ¿Por qué? Porque justamente se conceptúa el conocimiento humano como algo innecesario, como algo inútil y como algo que no aplica para la iglesia. Podemos mencionar muchas cuestiones, por ejemplo, la crianza de los hijos, cómo ir entendiendo el desarrollo de los hijos e irlos educando no solo en términos afectivos, educarlos en la palabra de Dios. ¿Cómo sesionamos con nuestros pequeños en las congregaciones? Tenemos el mismo estilo, el mismo estilo que con el que enseñamos a los adultos, ya sea en la predicación o en la escuela sabática o en algún otro momento, ese mismo estilo lo reproducimos con los niños, sin tomar en cuenta todo el ámbito pedagógico que existe para enseñar a los pequeños, los instrumentos educacionales que debemos de tener para hacer interesante y un aprendizaje mucho más dinámico en los niños, mucho más participativo y no, o sea, queremos que los niños estén sentaditos y calladitos como ocurre con los adultos y les enseñamos prácticamente el mismo estilo. Un culto de adultos lo reproducimos en un culto para pequeñitos. Y eso no debe de ser. Pero fíjense que todas estas cosas suceden justamente porque no estamos valorando, no estamos utilizando esas herramientas que existen, que sobre todo hoy existen, si habláramos de hace unos 50 años lo entendería, pero hoy existen muchos hermanos, hermanas preparados. Hermanos médicos, hermanos psicólogos, hermanos docentes, pedagogos. Bueno, toda esa riqueza que nosotros tenemos ahora la utilizamos en un porcentaje muy, muy bajo.
¿Y para qué utilizo yo a un médico? ¿Para qué utilizo a un psicólogo? ¿Para qué utilizo a un pedagogo? Para que dirija el culto de la palabra, pero como ya estamos acostumbrados. Es decir, no hay ningún aprovechamiento real de aquellos hermanos que ya tienen una preparación y que pudieran enriquecer mucho la experiencia pastoral en la iglesia. Pero no lo hacemos porque como tenemos un esquema ya fijo y ese esquema dice que solamente hay directores, predicadores y maestros de niños y etcétera. Entonces, aunque el hermano tenga un doctorado en psicología, no, hermanito, ¿me ayuda a dirigir el culto? Pues sí, hermano. Y la hermana que es pedagoga y que es pero una maravilla en su trabajo, hermana, ¿me ayuda a recoger las ofrendas? ¿Me ayuda a hacer la oración por el que va a pasar a predicar? Entonces, a veces yo sí me siento como que desesperado porque no estamos aprovechando toda esa riqueza que hay en la congregación. Pero esto fíjense que todo esto tiene relación con lo que estamos señalando. Estamos señalando las consecuencias de la filosofía platónica no solo en la manera de creer, sino también en la manera de actuar. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo llevamos a cabo nuestra experiencia de iglesia? Por eso es que a lo mejor sí resulte un poco complicado entender los conceptos del platonismo y todo eso, porque sí es un poco complicado, pero fíjense que a fin de cuentas impacta en la manera de creer, impacta también en la manera de actuar. Y eso tenemos que estar muy, muy conscientes de esa parte. Aunque a lo mejor nunca hayamos predicado, ni mucho menos tocado temas de filosofía griega en las congregaciones. No hace falta, no hace falta porque ya lo tenemos integrado, sin saberlo, sin estar conscientes y conocerlo, ya está integrado, ya actuamos así. ¿Qué es lo más importante? A ver, va a llegar el sábado, pues vamos a la iglesia. ¿Ya fuiste el sábado a la iglesia? ¿Ya estás contento? Sí, yo estoy contento, Dios está contento, ya fui a la iglesia, punto. Eso no es la vida cristiana, eso no es lo que Dios pide. Y, nos conformamos a muchas cosas sin estar conscientes que la experiencia de fe es mucho más rica y tiene que explorarse mucho más, pero estamos amoldados. Por eso el apóstol Pablo dice, no os amoldéis a este mundo, no os amoldéis al mundo. De hecho, la palabra amoldar en el griego es esquematizar, esquematice. No se, un esquema es una estructura. Muchas cosas tienen una estructura. Nuestras casas, nuestros hogares tienen una estructura. Se ponen los cimientos, se ponen las paredes, va a haber ventanas, hay un techo quizá con declive o no, pero hay ya una estructura. A veces queremos vivir la vida cristiana también ya como una estructura y no te salgas de esa estructura, porque si te sales de esa estructura, eres malo o estás haciendo mal. Pues por eso el Señor dijo a la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le preguntaba, ¿dónde hay que adorar? ¿Acá en el monte Gerizim o en Jerusalén? Y Jesús le responde a la mujer samaritana, mujer, viene la hora y ahora es cuando los adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No tiene que ver tanto con los lugares, no tiene que ver con las formas, tiene que ver con la manera en que tú plantas tu vida como una adoración a Dios.
Y cuando plantas tu vida como una adoración a Dios, no necesitas estar en el templo. Digo, vamos al templo y eso es bueno, pero no creamos que solamente ahí somos adoradores, no. Somos adoradores en el trabajo, en nuestro hogar, en nuestra relación de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pudiera parecer que es un sinsentido hablar de la filosofía de Platón y todo eso, pero cuando vemos las consecuencias de todo eso es cuando ponemos atención y decimos, ah, caray, sí, sí hacemos esto. O sea, ya estamos esquematizados. En qué consiste el esquema de un sábado? Que va a haber un predicador, un director, que se van a recoger ofrendas, que alguien va a hacer oración, que va a haber avisos, nada más. Ya hay un esquema, ya hay un esquema, ya estamos esquematizados y pensamos que el esquema es sagrado, pensamos que el esquema es lo que Dios quiere, pensamos que el esquema es lo santo. Pues no, o sea, hay muchas cosas, por eso el apóstol Pablo decía que la iglesia es un cuerpo, y todo el cuerpo actúa, todo el cuerpo se mueve, todo el cuerpo participa para que todo el cuerpo crezca. No hay otra manera. Bueno, este, todo esto tiene que ver directamente con nuestras creencias y prácticas. Y a veces no estamos tan conscientes, pero ahí está todo esto. Muy bien, pues no sé, no sé si haya algún comentario. Sé que ahorita el grupo, nuestro grupo de este momento somos pocos, pero no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. Em, hay que repasar, yo les voy a, como siempre, a proveer las diapositivas para que ustedes ya con calma les puedan dar un repaso, este, y también investigar de cuenta propia. Porque esas cosas son interesantes en el sentido de que nos ayudan a ver dónde estamos parados. Decíamos que la teología sistemática es en realidad o es tal nuestra doctrina que está vinculada a la teología sistemática, al esquema de la teología sistemática, nuestra doctrina, tenemos que hacer esa vinculación de a ver, ¿por qué creemos como creemos? A ver, ¿por qué explicamos las cosas como las explicamos? Todo tiene que ver. No solo lo que uno cree, sino cómo explica uno lo que cree. Y nuestra doctrina es eso. Nuestra doctrina es una explicación de lo que creemos. Entonces hay que preguntarnos, ¿por qué creemos lo que creemos? Todo esto es muy interesante porque entonces vamos yendo hacia atrás. Es como las raíces de un árbol, o sea, nosotros vemos el follaje y vemos las ramas, pero obviamente hay una raíz que se mete en la tierra, una raíz invisible, pero que está ahí presente. ¿Cuáles son las raíces de lo que creemos? Que a primera vista no se ven, están escondidas, están bajo tierra, pero que están allí. ¿Cuáles son las raíces de lo que creemos? ¿Por qué hoy creemos como creemos? Y es interesante porque en la medida que estamos conscientes de todo esto, enriquecemos nuestra experiencia de fe. Me parece a mí que de todas las religiones, la religión cristiana es una religión muy completa, muy profunda, muy rica, y que como Jesús y Pablo lo decían y lo esperaban, es una respuesta, o sea, la religión cristiana tiene una respuesta realmente de salvación para el mundo, realmente, pero siento que no estamos explotando todavía esa riqueza que tiene la fe cristiana.
la hemos esquematizado y esquematizarla es limitarla. Entonces, si habremos de cumplir la expectativa de Cristo de ir por todo el mundo y hacer que todos sean discípulos, si habremos de cumplir esa expectativa, entonces tenemos que descubrir toda la riqueza que tiene la fe cristiana para que podamos hacer efectivo esa misión. La efectividad de esa misión dependerá de la riqueza que obtengamos de la fe. Em, y me parece que a veces el estar por mucho tiempo esquematizados nos puede, el riesgo, el peligro es que nos puede impedir ver toda la riqueza que hay en la fe cristiana. Otras religiones ofrecen su propia opción, su propio camino, pero yo siempre he tenido la convicción y en la medida que aprendo, que soy enseñado y que después yo también intento comunicar, yo me doy cuenta que la fe cristiana es realmente una opción de salvación para el mundo, pero la hemos, y a veces no voluntariamente, a veces es inconsciente, pero siento que la hemos atado, la hemos encerrado, enclaustrado en esquemas y la propia experiencia de fe ha tenido que quedarse allí esquematizada en lugar de ser esa bendición que Dios quiere y que se espera que los cristianos seamos, porque es un reto ser sal y luz del mundo. Ese es un reto enorme y no lo vamos a hacer si todo el tiempo estamos esquematizados. Muy bien, pues no sé si haya alguna pregunta, comentario, observación, eh, pero esta parte es para mí muy, muy importante porque hay otra parte que voy a compartir y que ya mencionaba yo con ustedes sobre eh, lo que empezamos ya a plantear como el calvinismo y el arminianismo. Eh, créanme que una vez que eso lo revisemos y que quede bien instalado en la comprensión de nosotros, vamos a poder resolver muchas cosas de nuestra comprensión actual sobre la Biblia, porque y también eso siento que es el talón de Aquiles para el cristianismo actual, el no hacer esa diferencia entre esas dos corrientes. Y también tienen su propio impacto, como lo habremos de ver. Bueno, entonces, no sé si haya alguna pregunta o comentario, mis hermanos, de esta parte de la en qué consiste la filosofía de Platón y sus consecuencias para nosotros. Em, hay otra parte que yo quería revisar con ustedes, que es la filosofía de Aristóteles. Las dos cosas van unidas. Ahorita solamente hicimos el repaso de la filosofía platónica, pero tampoco quiero abrumarlos con más información porque aquí tengo el material. Tengo este material que es la parte de Aristóteles, pero me gustaría, yo creo que para no hacernos, para no confundirnos, aquí en México decimos para no hacernos bolas, mejor preferiría yo reservar esta parte para la siguiente sesión y terminar con con estas dos corrientes que, repito, tuvieron
en la realidad tuvieron una gran influencia en el primer siglo, pero lo interesante es que hasta nuestros días, estos dos pensadores griegos, tanto Platón como Aristóteles. Bueno, pero sí prefiero reservar esta parte para no, para que no quedemos muy saturados de información. Entonces, por eso nomás llegué hasta esta parte de Platón. Y bueno, entonces, no sé si haya algún comentario, queridos hermanos, alguna pregunta, observación. Bueno, hermano, mientras que alguien se anima, no, la verdad que bastante claro. Esta última parte con la que usted cerró de las consecuencias de esta filosofía en nuestras prácticas ahora religiosas, nos quedó más claro ni el agua, ¿no? Insisto, ayer decía, a veces nos sorprendemos y llegamos a ser incrédulos, incluso de decir, no, nosotros no podemos tener dentro de nuestras creencias o nuestras prácticas eh, este tipo de filosofías o de ideas o de pensamientos, pero ahora nos dejó al menos con esta primera re clarito que sí, ¿no? La parte, por ejemplo, que usted decía del dualismo, es cierto, justo ahora lo mirábamos, digo, si bien es algo que muchos hemos mirado de años, lo vimos ahora, fue muy tangible con la pandemia, ¿no? El hecho de decir, no, se alaba a Dios, se vive a Dios solo en el templo, ¿no? Y eso de cerrar los templos fue un caos para muchos. Eh, Al grado de crear incluso a veces hasta conflictos, los mismos hermanos para con los líderes, porque cómo se iban a cerrar los templos, dónde se va a adorar a Dios si solo se adora a Dios en el templo, cómo hacer un culto en casa, no, no es posible. Celebrar la cena del Señor en casa, cómo si el pastor tiene que hacerlo. Y digo, uno lo reflexiona y lo mira y es así, ¿no? O sea, lo impactante, lo dijo usted bien ahorita antes de cerrar, es que son cosas o pensamientos de hace muchos siglos y sin embargo siguen teniendo una influencia y un impacto sobre nosotros ahora en día. Y la verdad que a veces uno no los mira porque no los conoce o no los sabe distinguir porque uno no los conoce, no sabe. Y uno piensa que uno cree así porque es lo correcto y porque en alguna parte de la Biblia, bien, y caemos en esta parte de espiritualizar todo, de decir, no, es así porque tiene que ser así, porque la Biblia dice y porque nosotros somos cristianos y creemos en lo que la palabra dice. Y a veces han sido pensamientos e ideas de hombres, ¿no? No precisamente de la palabra de Dios, ¿no? Y uno vive errado creyendo que esa es la forma correcta. Y la parte última donde usted nos decía de cómo a veces el espiritualizar tanto las cosas nos deja fuera de aprovechar todo lo que Dios pone de muchas maneras en los recursos humanos. Hablando de que sí es bien cierto, ¿no? Alguien tiene un problema, un conflicto, el que sea, y uno no le manda psicólogo. Lo último que uno recomienda es un psicólogo, porque ¿cómo vas a ir al psicólogo? No tenés fe, no confías en Dios, en quién estás creyendo, no. Ve con el pastor y que el pastor te hable, ve con el pastor y que el pastor te charle. Y, y creo que desaprovechamos muchas cosas que, que nos ayudarían, creo, bastante a poder crecer y madurar también en nuestra fe, porque todo esto es parte del crecimiento en la fe, en lo que nosotros creemos. Y a veces las conductas nos hacen errar el camino, ¿no? Usted decía en la parte del dualismo, a veces creemos que la salvación es ponernos un velo y usar falda a las mujeres, ¿no? Eh, o, o creemos que, no sé, el hecho de ir al templo todos los sábados y eso ya es suficiente. Y lo dijo bien clarito, desperdiciamos muchas otras cosas que significan el ser cristiano, que significan esa verdadera relación con Jesús.
y lo reducimos a solamente conductas puntuales que no nos hacen más que ser, no sé, ay, se me fue la palabra, que tiene que ver con la religiosidad, sí, y desaprovechamos todo lo demás que podríamos ocupar para ir creciendo y madurando. Así que no, muy, muy claro, en lo particular a mí me pareció bastante claro, y yo creo que ejemplos tendríamos muchos para caer en cuenta de que este tipo de pensamientos todavía, ¿no? Forman parte de nosotros y que lamentablemente, usted lo dijo bien, eso es lo que vamos enseñando. A veces cuando queremos compartir el evangelio con alguien, no le compartimos el evangelio, no le hablamos del amor de Jesús, no le hablamos de que Cristo vino a morir por ellos, le decimos, vos tenés que guardar el sábado, vos no tenés que comer carne de chancho, vos tenés que usar el velo, vos tenés que ir los sábados a la iglesia, y reducimos, ¿no? Lo que es realmente la vida espiritual, la relación con Cristo, la salvación, la buena noticia a ciertas conductas que creo que si bien forman muchas veces parte de nuestra doctrina, tampoco es algo, o de nuestra religiosidad, de nuestra religión más bien, nos llevan a veces a caer en la religiosidad que nada tiene que ver con lo que Jesús pide o demanda que nosotros hagamos y compartamos. Así que bueno, no, muchas gracias, hermano. Es Ok, mi comentario. sí, cómo no. Muchas gracias, Bere. Yo creo que lo más valioso siempre he pensado que es la reflexión. Tenemos un diálogo y el diálogo lo que intenta es propiciar reflexión. Entonces, si estamos reflexionando sobre todo esto, para mí eso es lo más valioso. Y que esta reflexión nos lleve, por supuesto, a ser más efectivos en nuestra vida cristiana. Y, y siendo más efectivos es como viene la bendición, como se produce bendición. Entonces yo siento que si hasta ahorita hemos recibido, hemos crecido, hemos recibido la bendición por parte de Dios, creo que esto pudiera ser mucho más grande, mucho más extenso, mucho más profundo si actuáramos también o transformáramos algunas cosas que ya hacemos y que hacemos porque nos hemos habituado a ellas, pero que no es lo único, que hay muchas más cosas por hacer, por emprender, por reflexionar. Pues muchas gracias, Bere. No sé si hay alguien más que desee compartir su comentario. En el Yo, chat hay hermano. un comentario de la hermana Lecita. ¿Cómo no? Adelante. A ver, déjenme ver, déjenme ver. Ya voy a estar viendo el chat, dice el comentario de mi hermana Alicita. Dice, Dios nos ayude a poner en práctica, a ser más como Jesús en el día a día, que nuestra vida sea una ofrenda de valor y a trabajar en ella, en su salvación, claro que sí. Eh, sí, por supuesto. Fíjense que esa es otra de las cosas que nosotros enfatizamos. Decimos la salvación es personal, pero, y lo cual es perfectamente cierto, pero se nos olvida que también el efecto de la salvación es un efecto comunitario. Dios no nos deja que nos salvemos solos, sino que nos deja que seamos salvos. Por eso existimos como iglesia. O sea, la iglesia es esa manifestación de la salvación comunitaria de Dios. Y por eso es que es tan importante hacer comunidad. Ahí sí, yo también a veces estoy en un poquito en contra de quienes se van al otro extremo, que dicen, bueno, es que ahora ya no es necesario ir a la iglesia, ya no es necesario, no, la vida en comunidad. Ahora, una cosa es que la experiencia actual resulte poco enriquecedora para mi vida personal y familiar, eso es una cosa, y la otra cosa que
que ir a la iglesia no tenga sentido. Eh, Finalmente, aquí podríamos seguir reflexionando. Ok, el lugar no es tan importante porque ya nos lo demostró la pandemia. El lugar no es tan importante, o sea, se le quita el mito al lugar. El único lugar donde puedes encontrar a Dios es en el templo. Ya nos dimos cuenta que no. ¿Dónde hemos encontrado a Dios? ¿Dónde tuvimos que descubrir a Dios? En nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras relaciones más cercanas, más íntimas. Entonces tuvimos que descubrir otro tipo de cosas y nos obligó la pandemia. Entonces, yo creo que si vamos a ir a la iglesia, que valga la pena estar allí. Si vamos a ir al templo, que valga la pena ir al templo, que no vayamos a reproducir solo un esquema. Si vamos a enriquecernos al templo, hermanos, miren, cuando una bendición se nota y se hace manifiesta, ni siquiera tienes que obligar a la gente a que vaya al templo. O sea, es más, si la experiencia de la iglesia en el templo fuera tan rica, nuestros templos no cabría la gente, no cabrían. Y habría personas que esperarían turno para entrar a la iglesia. Pero como poco a poco las iglesias se van esquematizando y la experiencia se va esquematizando, a veces lo que tienes que hacer es convencer para que vayan a la iglesia. O sea, tienes que te desgastas mucho en estar convenciendo para que vayan a la iglesia. No, o sea, dales bendición, dales un pastoreo integral, dales todo eso que ellos necesitan y van a ir a la iglesia. Claro que van a ir a la iglesia, pero van a salir enriquecidos de la iglesia, van a salir transformados de la iglesia. Y eso es algo muy diferente. Hermana Bere, No, pastor, bueno, nada más quería, ahorita que usted decía eso, pienso que el desafío que tenemos ahora nosotros que estamos visualizando esto, dándonos cuenta de esto que usted nos enseña hoy, o que lo que podemos descubrir o entender, creo que el desafío es eh, que ahora estamos siendo llamados a poder ir rompiendo este tipo de estructuras que usted dice, ¿no? Hacer esos cambios en la medida de nuestras posibilidades, obviamente sin perder el orden, el buen juicio, sin alejarnos de lo que es la palabra, de lo que Dios demanda de nosotros, pero ya que estamos dándonos cuenta que hay cosas que no deberían ser y que han sido y que están siendo, bueno, creo que ahora nuestro llamado es a ir rompiendo de a poquito todas esas estructuras que hemos ido formando, esos, esos esquemas que ya se tienen y que a veces usted le dijo hace rato con una palabra, creemos que eso es lo santo, lo correcto, lo perfecto, y no, ¿no? Por ahí es de a poquito ir haciendo esos cambios, ¿no? De decir, bueno, lo estábamos haciendo así, pero no debería ser así, tiene que ser de esta manera y bueno, ahora tenemos un trabajo que hacer, que es ir cambiando un poco esos esquemas. pues sí, efectivamente. Y lo vamos a hacer. Y sí, sí, yo creo que sí lo vamos a hacer. Con la Pero dirección del Espíritu Santo, perdón, sí, eso sí, obviamente que siempre hay que pedir sabiduría y hacerlo con temor de ujú, Dios. sí, yo creo que justamente la presencia del Espíritu y la voluntad divina se manifiestan en la bendición que todo esto produce. Porque yo puedo intentar hacer muchas cosas de mi iniciativa personal, pero si eso no trae bendición, entonces yo tengo que cambiar. Pero lo que trae bendición, lo que trae crecimiento, lo que trae unión y comunión entre los hermanos,
Entonces, ahí está el Espíritu de Dios, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Donde está todo esto, pues allí está el Espíritu. Entonces, yo creo que Dios y su Espíritu siempre están a disposición, siempre. Y nosotros tenemos que ser sensibles o más sensibles para esto. Muy bien, pues les agradezco mucho su tiempo y vamos a completar el tema de hoy con la siguiente sesión para todo eso nos ayuda a entender, nos va a ayudar a entender de una manera bastante bien por un lado, la rama de la antropología y también la rama de la cristología. Estos tres estas tres ramas que vamos a estar abarcando en este curso de antropología, cristología y soteriología, ya decíamos que están íntimamente vinculadas. Pues esto que estamos plantando ahorita nos va a ayudar, nos va a servir de mucho para una mejor comprensión de esas tres áreas de la teología sistemática. Pues nuevamente, muchas gracias, queridos hermanos, y nos vamos a estar mirando con el favor de Dios el próximo día miércoles. Me gustaría, por favor, que alguna de ustedes, mis hermanas, nos despidiera en oración. ¿Puedo orar? Claro, mi hermana. Adelante, por favor. Oremos, hermano. Gracias. Sí. Querido Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú nos instruyes, porque tu poder se hace presente en nuestras vidas a cada instante. Señor, tú eres bueno, fiel y todopoderoso al instruirnos, al guiarnos, al fortalecernos y al perdonarnos. Señor, gracias por tu instrucción, gracias por tu presencia. Quédate con mis hermanos en este día de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.